Ok, buenas noches chicos, vamos a continuar con la sesión. Esta es la sesión 6, ok. La sesión 5 fue la ponencia que se dio el viernes pasado y vamos a continuar con prácticamente la penúltima clase porque el próximo viernes se van a hacer dos sesiones en uno y vamos a complementar con otras herramientas, quizás un poco más, ¿cómo decirlo? Más fáciles de redactar, más fáciles de explicar. En esta oportunidad voy a tomar toda la clase para poder explicar una sola metodología y herramienta, que es, creo yo, la más conocida de todas, que es Last Planner System, ¿ok? Seguimos ahorita en el tercer y cuarto nivel Lean, o sea, metodologías y herramientas. Recuerden que la metodología es aún intangible, solamente es conocimiento, teoría. En cambio, la herramienta ya es plasmada físicamente, implementada, ya sea de manera digital o de manera si no me equivoco, la palabra era holística, o bueno, manual podríamos decirlo, o también híbrida, ¿no? Entonces, la sesión de hoy vamos a hablar de esta metodología, Last Planner System, ¿ok? Que es la más conocida, como les voy comentando, y es una metodología, herramienta propiamente de Lean Construction, no solamente de Lean o adaptada de Lean, sino es propiamente de Lean Construction. Bien, su nombre completo nos dice es Last Planner System of Production Control, ¿ok? Esta R significa que está registrada y está registrada por el LCI, por el Lean Construction Institute, ¿ok? Así que en las publicaciones o artículos siempre van a encontrarlo de esa manera, solo como curiosidad. Fue desarrollado por los pioneros de Lean Construction, que serían Glenn Ballard y Greg Howell, alrededor de los años 90, ¿ok? También al mismo tiempo, si han escuchado de ese autor, el señor Koskela, también estaba trabajando, pero más que todo en el tema teórico. Y al final esta unión, ¿sí? El marco teórico de Lauri Koskela y la parte práctica de Glenn Ballard y Greg Howell dieron fin a un producto llamado Last Planner, ¿ok? Hablemos del control de producción que es necesario en todo proyecto para poder apoyar y que el trabajo pues llegue a los logros que se han previsto inicialmente, avanzando por una ruta planificada y a veces por más que esto resulte algo complicado, siempre se va a poder encontrar alternativas siempre en cuando pues el sistema haya sido diseñado para eso, ¿no? Ok, esta herramienta se ha implementado con éxito, se ha convertido en una parte importante en la gestión de proyectos, en la gestión de la construcción, en la filosofía Lean, pero la parte a veces teoría que vamos a explicar quizás hoy y implementarla en la práctica hasta ahora no es tan fácil. Va a depender mucho de la complejidad. Incluso en algunos proyectos que son muy simples, no es tan necesario ya utilizar el método sí, pero la herramienta quizás no tanto, o la herramienta como tal la conocemos, no. El, como una vez me dijo un buen amigo mío, no puedes matar a una mosca con una bazooka. Entonces, yo sinceramente creo que esta herramienta o método se podría utilizar en un proyecto ya complejo, grande, que pueda durar quizás 1 o 2 años. En un proyecto más pequeño, con menos procesos, quizás no sea recomendable y solamente tengas que utilizar otros métodos, otras herramientas como las cuales vamos a ver en la próxima sesión. ¿Sí? Bien, este sistema está compuesto por 5 partes y actualmente se ha agregado una, que sería esta de aquí, que dice la planificación de la ejecución o el plan de ejecución del proyecto, podríamos decirlo. ¿Sí? Esto es previamente, ¿sí? Esta etapa o parte del sistema se realiza previamente a las 5 partes ya conocidas anteriormente. Estas 5 que están aquí últimas ya son conocidas, trabajadas, pero en última instancia se ha agregado esta de aquí. ¿Ok? Y prácticamente esto es como decir, ¿este proyecto va o no va? ¿Es rentable? ¿Se puede ejecutar realmente? Ahí vas a ver la rentabilidad, la viabilidad, quizás el lugar en donde se va a realizar, a cuántas personas va a beneficiar, un montón de cosas. Acá no se va a ver mucho el tema de la construcción en sí,
sino simplemente temas más sencillos como la sustentabilidad, la viabilidad de la obra. ¿Ok? Prácticamente esto, si hablamos en el sector público, sería como, si no me equivoco, creo que es el TDR. ¿Ok? Antes del TDR se hace un plan de estudio, se ve más o menos cuál va a ser el presupuesto, a cuántas personas va a beneficiar, en cuánto tiempo se va a hacer. Es algo sencillo de que no debe tener más de 10 hojitas. Y eso se analiza, ¿no? Lo ideal sería que esto se analice con varias personas, o sea, no solamente un especialista, sino varios especialistas e incluso personas que viven en la zona que va a ser beneficiada, ¿no? Esta es la primera parte en donde va o no va el proyecto. Una vez que tú decidas que el proyecto, pues, sí, pues, es viable, seguimos ahora sí a las 5 partes propiamente de las planners. La primera que es el plan maestro, ¿ok? Que esto es como ver el proyecto en macro. Si el proyecto dura, por ejemplo, 3 años, entonces tú estás viendo el proyecto en sus 3 años. Ahora, lo importante aquí es definir, ¿cómo decirle?, hitos o puntos de inflexión muy importantes, puntos críticos en nuestro proyecto, que pueden estar subdivididos cada 6 meses, cada 8 meses, o variable, ¿no? El primer hito está a los primeros 6 meses, luego hay un proceso que dura 8 meses. ¿Cuántos vamos ahí? 14, ¿no? Faltan 10. Y el último dura 10 meses. Entonces tenemos dos hitos que liberan tres diferentes fases. Justamente aquí tenemos una imagen para que nos podamos referenciar. Acá estoy haciendo una introducción, luego vamos a entrar a cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en este plan maestro tenemos el primer hito que es este, ¿cómo podemos llamarle? Acá hay como un rombito, ya. El primer hito, segundo hito, tercer hito, cuarto hito y quinto hito. Y bueno, el final, ¿no? Entonces tenemos primera fase, segunda fase, tercera, la cuarta que dura muy poco y la quinta, ¿ok? Hay 5 fases. Justamente esas fases dan nombre a la siguiente parte de las planner, que sería el plan de fases. El plan de fases es, ya no te vas a centrar en todo el proyecto, sino en cada fase de manera individual. Es como decir, si tu proyecto va a durar 3 años, tú no vas a planificar o programar lo que vas a hacer en esos 3 años, sino prepárate para los próximos 6 meses. Nada más, a los próximos 6, 4 meses. Vas a preparar cosas sencillas, tampoco no lo vas a detallar mucho, ¿sí? Porque quizás al cuarto o quinto mes las cosas cambien y no te convenga, ¿sí? Una vez que hayas definido bien tu plan de fases, ¿qué es lo que vas a realizar también de manera macro, como te digo, en 4 o 6 meses? Venimos al plan look ahead o al plan intermedio, ¿ok? Cuando ven estas palabritas, me olvidé el anterior, cuando vemos la palabrita should sería lo que, a ver, este es vas o no vas, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que debes hacer, esto es lo que harás y esto es lo que hiciste, ¿ok? Entonces, esta palabra era lo que debes hacer, ¿ya? En teoría, debes hacer, pero realmente no se va a hacer. Tristemente no se va a hacer, pero deberías hacerlo, ¿ya? Ahí está, deberías hacerlo. Esto es lo que puedes hacer, o sea, ya has aterrizado mucho más, pero aún así todavía queda entre, ¿se podrá o no? Puedes hacerlo, pero lo que sigue es lo que sí o sí deberías hacer, ¿ok? Por el momento estamos entonces en puedes hacerlo. Lo que puedes hacerlo es el plan intermedio, el look ahead, que es una parte de Last Planner que dura alrededor de 4 a 8 semanas, o sea, de 1 a 2 meses. Entonces, en estos 1 a 2 meses, tú vas a realizar una planificación. Aquí ya vienen más conceptos como la teoría de restricciones, la sectorización, el tren de actividades, lotes de producción, lotes de, creo que era lote de transferencia, ajá. Y en muchos más conceptos. Prácticamente aquí está la carnecita, aunque obviamente no es lo más importante. Realmente el Last Planner funciona como un sistema, por eso el nombre incluso lo dice. No vayan a querer centrarse en uno por separado, si no, no les va a funcionar, ¿bien? Todo va a seguir un orden. Entonces, aquí como les comento, son de 1 a 2 meses, vas a realizar los conceptos que le dije, sectorización y tal, y ver si esto es viable en ese lapso de tiempo.
para ello tú tienes que ir identificando varias restricciones, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una restricción en la semana que viene es que no tenemos aún el pedido de concreto. O, por ejemplo, no hemos comprado la cantidad de acero que vamos a necesitar en esas 2, 3, 4 semanas. Bien, entonces vas identificando restricciones, que son 7. Son muy diferentes a los desperdicios, que eran 8, 9 más o menos, y los explicamos en clases pasadas. Son diferentes, así que si en algún momento les explican acerca de eso, vamos a entender cuáles son sus diferencias, ¿ok? Porque los desperdicios son los más conocidos, porque creo que todos hablan de los 8 o 7 más un desperdicios, algo así, 7 más un desperdicios, pero nadie habla de las restricciones, porque eso es propiamente de las planner. Ahora viene lo que harás, o sea, lo que en teoría sí o sí, hasta te comprometes en hacerlo, que es ya un plan semanal, ¿ya? Vemos que estamos yendo de 3 años, perdón, de 3 años a 6 meses, a un mes o 2 meses, y finalmente, perdón, claro, a ver, acá íbamos 6 meses, ¿no? Claro, aquí íbamos 1 a 2 meses, y aquí vamos por semanas, o sea, prácticamente lo que vas a hacer en la semana. Pero ya en esta semana, porque ya lo tienes mapeado desde Lucajet, en esta semana en teoría vas a designar qué persona o qué grupo de trabajo se va a dedicar a hacer qué cosa, en cuánto tiempo, qué día, cómo lo va a hacer y qué necesita para hacerlo, y también si hay otro grupo que lo necesita ¿no? Entonces prácticamente de un grupito chiquito se vuelve un grupo gigante porque todos se interconectan entre sí. Prácticamente es eso, ver quién hace qué, que obviamente ya ha sido planificado en el LucaJet, o sea, ya está estandarizado. Y finalmente, digamos que durante el día a día, tú vas a ir aprendiendo, ¿no? Las lecciones aprendidas. Es lo que hiciste. ¿Lo cumpliste o no? Para eso vas a hacer si quizás simplemente unos pasos sencillos por la obra al final del día, conversar si lo lograste, qué cosas faltaron, o si es un poco complejo, hay demasiadas cosas que no están yendo muy bien, o quizás ya hay demasiadas cosas que estás dejando por hacer, empezar a hacer métricas, ¿no? Y analizar por qué está sucediendo. Si se supone que ya has identificado las restricciones, ya las has removido y en base a eso has hecho tu plan semanal, ¿ok? Ahora, ese es más o menos un resumen, pues, de lo que son estas partes. Vamos a centrarnos en cada una de ellas y espero que se haya comprendido. A ver, vamos a, más o menos, sé que no he usado muchas imágenes, pero he intentado hacer un resumen chiquito. Ok, me gustaría saber qué tal. Adrián, ¿qué tal? Ya veo que Adrián ha entrado también, lo voy a considerar. ¿Cómo, cómo están? ¿Hasta ahora todo bien? Esto es una breve introducción, pero nada más allá de eso. Jocelyn, Adrián, Paul, ok, Gabriel, Gianmarco, Cristel, ¿cómo están? Ya, cualquier duda, gracias. Cualquier duda, me la hacen saber, ¿sí? Vamos a continuar ahora sí. Vamos a continuar. A ver. Ok, este sería el primero, que es el plan de ejecución del proyecto. Y como les decía, es donde varios expertos que no necesariamente son ingenieros, sino son quizás más personas que conocen del sector económico, gerentes, empresarios, van a ver si este proyecto es viable o no. ¿Ok? Vamos a leer un poquito. Antes de planificar un proyecto es necesario evaluar su viabilidad. Se deben aclarar los objetivos del proyecto, ¿ok? Cuáles son las metas alcanzables, las oportunidades, los riesgos y las limitaciones. Bien. Ok, en los proyectos que utilizan un método de contrato de acuerdo integrado, acá hablan de los contratos colaborativos, si no me equivoco, esta evaluación la realizan todas las partes que forman parte de dicho acuerdo. En otros, en otros proyectos, las partes responsables de la financiación del proyecto realizarán esta evaluación. En esos casos, compartir la evaluación con el equipo del proyecto les ayuda a llevar a cabo el proyecto con éxito. ¿Bien? Actualmente, pues generalmente esto se va a trabajar, como les decía,
no de manera colaborativa integrada, sino seguramente un sector encargado de ver qué proyecto va o no va a hacer todo este análisis. Y dependiendo de quiénes estén a cargo de esto, cuál sea el grupo de especialistas, depende cuáles sean sus enfoques, van a decidir si un proyecto va o no va. Eso es un poco complicado actualmente porque se escapa de las manos de a los que nos llega realmente la obra, ¿no? Que son los ingenieros quizás, pero es lo que hay. Bien, esperamos que esto cambie con la nueva ley de contrataciones que se actualizó en febrero, si no me equivoco, y como que cada vez todo esto se vaya yendo más al tema colaborativo, coordinativo, aplicar nuevas innovaciones, tecnología y tal. Luego viene el plan maestro, vamos a leer. El trabajo de programación maestra se centra en identificar los hitos que ayudan a medir el ritmo al que avanzará el proyecto, para que éste sea un éxito. Normalmente los hitos son fechas de finalización de cada una de las fases principales, ¿sí? Y las fechas de liberación de la compra de los principales elementos de construcción con plazos de entrega largos. Vamos a ver acá un ejemplo. Esto es un proyecto, bueno, mejor dicho, un portafolio, porque es un conjunto de proyectos. Un conjunto de proyectos que estaba trabajando en vacaciones con motivo de poder hacer un curso para todo el Perú relacionado al Lean, ¿no? Está siendo trabajado por el Lean Student Network, pero esto ya ha cambiado bastante, ahorita ya tiene otra esencia, así que lo puedo presentar sin ningún problema, ¿ok? Entonces, en este portafolio tenía dos proyectos, bien, pero nos vamos a... Bueno, no hay ningún problema. Ahora, quiero que imaginen, porque para que se entienda debe ser así, quiero que imaginen que acá no hay dos proyectos, sino simplemente hay uno solo, ¿ya? Esto debí editarlo. Hay un solo proyecto, ¿ya? Pero los ejes sí están tal cual. A los ejes le vamos a llamar fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, ¿ok? Todo esto es una fase 2, fase 3 y fase 4. Y el conjunto de fases hacen un plan maestro. Y tal cual, los hitos son estas líneas punteaditas, ¿ok? Punteaditas, punteaditas. Entonces, diríamos que durante la primera fase, ¿ok? Inicia con el taller número 0, que es de Pool Planning, que es el sábado 8 de febrero, ¿ok? Luego, esta fase va a culminar el 29 de marzo con una charla acerca de 8 desperdicios más los 5 principios Lean. Bien, ahora, este punto es un hito donde finaliza pues la primera fase y da comienzo a la otra, ¿ok? Entonces igual, en la siguiente fase comenzaría con una actividad que es el taller número 1 de los 8 desperdicios. Y así iríamos continuando. Entonces, más o menos quiero que lo entiendan de esa manera, porque bueno, ya va a depender del proyecto en el que estén, quizás esto sea mucho más complejo, más simple, los criterios sean muchos mayores, ¿no? Como por ejemplo uno de estos que decía que las fechas o hitos considerados estaban relacionados a las fechas en donde se compran los elementos, y obviamente cuando tú compres algo no siempre te va a llegar al día siguiente. Entonces si digamos te llega de acá 1 o 2 meses, tu fase se puede alargar ese tiempo, ¿no? Va a depender mucho ya cuando estés trabajando ahí, que seguramente lo comprendas mucho mejor, tu propia empresa tenga una manera de trabajarlo y tal. O quizás ni apliquen esto, ¿no? Quizás apliquen otro método. Pero bueno, esa es la idea principal. Lo ideal, bueno, esto es importante, es que tanto los planificadores, ¿ok? De la fase de diseño, ¿quiénes son? Los planificadores de la fase de diseño, eh, estos son los directores de proyecto, los proyectistas, los arquitectos, los especialistas en estructuras, en suelos y tal. ¿Sí? Estos son los últimos planificadores del diseño. Y los últimos planificadores de la construcción normalmente son los ingenieros, los obreros, los supervisores. ¿Ya? Luego viene el plan de fases. A ver, esto se ve algo largo, así que creo que podrían leerlo tranquilamente. Ya he explicado mucho de estas cosas. Sí, ya he explicado bastante de esto. Ujú. Ya, esto lo voy a leer, a ver. Dice.
La programación por fases utiliza un enfoque de planificación pull, el pull planning, ¿ok? Sería excelente que revisaran información acerca de push versus pull, ¿ok? Push versus pull, lo puedan investigar por su cuenta, donde dice, en el que los últimos planificadores tienen muy clara la secuencia de solicitudes y compromisos que están adquiriendo entre sí. Es por eso que es recomendable que esto sea de manera colaborativa entre los proyectistas que hacen la fase de diseño, los contratistas que ejecutan y bueno, los supervisores. Y obviamente que los que meten la mano, que serían los obreros, los capataces, los maestros de obra. El enfoque sigue una práctica central de desarrollo del flujo, que comienza con la condición final necesaria para completar una fase y construye la secuencia de trabajo a través de una serie de solicitudes de los clientes y promesas de los ejecutores, para definir claramente cómo se transferirá el trabajo de una operación a otra. Estas sesiones son oportunidades importantes para que el equipo determine cómo distribuir el trabajo para que avance a un ritmo constante, con variaciones limitadas en el flujo de trabajo y el tamaño de los equipos. Esto a priori tiene que ver con el tema de que no te vas a inventar, por ejemplo, rendimientos así al azar. No vas a decir que tú excavas 1 kilómetro todos los días con una persona a mano, ¿no? No te puedes inventar estos rendimientos. Eh, la idea es que las personas que están especialistas, o sea, trabajando en esto, son especialistas, tengan conocimiento empírico y práctico y técnico, ¿ok? Entonces puedan dar valores lo más realistas posibles para que esta obra se pueda mantener a un ritmo constante, quizás cambies cuadrillas, más menos uno, puede haber variaciones como siempre, sobre todo en las obras que son lineales o horizontales, que hay demasiada variabilidad, cuando hay climas así algo complejos como la sierra quizás, ¿ok? Pero la idea es eso, ¿no? Bueno, acá hay un ejemplo. Igual, siguiendo con el ejemplo anterior, les había mostrado un plan maestro. Acá estoy aterrizando ya la fase 1. A ver, vamos a regresar. Estamos aquí. La fase 1 era Introducción al Lean Construction, ¿ok? Inicialmente teníamos un taller 0 y luego terminaba esta fase con la charla 1. Podemos verlo por acá. Aquí está. Esta fase está iniciando con el taller 0 y aquí se van a desarrollar ciertas actividades. O bien aquí el tema de que diga investigación, logística, porque esto ha sido adaptado al proyecto que estábamos realizando, pero en realidad acá nada más no vas a decir exactamente qué vas a hacer, digamos, tal día, ¿sí? Imaginen que en vez de decir acá días, acá pueda expresarse en qué, en semanas o en meses. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Podrían ser 15 meses o podrían ser 15 semanas. Lo más realista es que sean 15 meses, ¿ya? Ahora imaginen que son meses. Entonces supongamos que el primer mes, no sé, si hablamos de un edificio, por ejemplo aquí se hace el primer mes, es un ejemplo, ¿sí? Se hacen los sótanos, luego el segundo, tercero y cuarto, no, a ver, el primer mes se hacen las excavaciones, ¿ok? Las excavaciones o la limpieza del terreno. El segundo, tercer y cuarto mes se hacen las calzaduras, se rellenan las paredes, los muros anclados, no sé, las calzaduras y tal. A ver, ¿qué sería? Quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno mes y décimo mes se construye el esqueleto del edificio. Los pórticos, las placas, los muros, ¿sí? Por aquí los cimientos también, no lo sé. Y no sé en qué mes estamos ya, ponle 10, mes 10, 11, 12, 13, 14. Se termina con el tema arquitectónico, los acabados, las instalaciones eléctricas, sanitarias y tal, las mecánicas, ¿ya? Supongamos. Entonces, no has definido realmente qué se va a hacer cada día, ni cada semana, sino en general tú dices, en este mes yo tengo que hacer la limpieza del terreno. En estos 3 meses tengo que hacer el sótano, la calzadura como tal, ¿sí? Más o menos es eso, ¿ya? Todavía estás en un plan mucho más macro, pero ya lo has aterrizado mucho más. No te interesa qué va a pasar después en la segunda, tercera, cuarta fase porque aún no has llegado ahí. Tú te vas a centrar en tu primera fase. Ok, supongamos que en una semana ahora va a comenzar tu obra. Ya tú debes ir más o menos mapeando qué vas a hacer las 8 semanas que vienen. Por lo tanto, entramos al look ahead o al plan intermedio, ¿ok? Que sería la cuarta parte del sistema que les estamos
que les estoy explicando. Vamos a leer. Se centra en garantizar que el trabajo se pueda realizar a través de la planificación anticipada. Los últimos planificadores evalúan si existen limitaciones. Limitaciones también vamos a llamarle restricciones, ¿ya? Como gusten, esto es solamente tema de la traducción. Saben que estoy recopilando la información del blog de Lean Construction, así que solamente es cuestión de traducción, ¿ya? Yo le digo restricciones, pueden llamarle como gusten. Lo importante es que sepan la esencia. La mayoría de los equipos planifican con 6 semanas de antelación, aunque en proyectos complejos puede ser necesario un horizonte temporal más largo. Y acá explica un poco el marco teórico de qué son las restricciones o limitaciones, las cuales vamos a presentar a continuación. ¿Sí? Los siete, también acá hay otro nombre, los 7 flujos, los 7 restricciones, las 7 limitaciones, son estas de aquí. ¿Ok? Y para que recuerden, vamos a utilizar la mnemotecnia siempre. S de seguridad, I de información, E de espacio, M de materiales, P de personas, y R de requisitos y E de equipos. Lo importante es que tú puedas asegurar que el flujo no pare, que era, si no me equivoco, era un principio Lean. No estoy, sí, era un principio Lean. Que los flujos no paren, ¿sí? Pase a lo que pase, que los rendimientos suban o bajen, que por A o B tengas algún conflicto, alguna actividad que no se pueda realizar, si por ahí tienes tu buffer o lo que sea, los flujos no deben parar. Y el objetivo, o mejor dicho, la responsabilidad que tú tienes es identificar las restricciones y liberarlas. Esto se hace en un lapso de 4 a 8 semanas, en donde tú vas a ir identificando todas las restricciones que puedas e ir minimizándolas o eliminarlas. ¿Por qué? Esto es importante para que cuando hagas tu planificación semanal, tú puedas empezar sin restricciones en teoría. O sea, tu planificación semanal no va a empezar si tú no has liberado la gran mayoría de tus restricciones, ¿sí? Y si aún no has liberado todas, pues la puedes hacer mediante la marcha. Entonces, el tema de seguridad, por ejemplo, si aún no has mapeado todo tu zona de trabajo, por ejemplo, cables eléctricos, no sé, electricidad en contacto con el agua, algún, algún suelo que, ¿cómo se dicen estos suelos? Suelos blandos, ¿no? Que puede haber deslizamientos, ¿qué otras cosas? No sé, pues el tema de seguridad es amplio. Si digo EPPs me estaría refiriendo a equipos, perdón, a materiales quizás, así que mejor no lo toco. El tema de información, quizás ya leíste correctamente todos los planos, hay dudas en los planos, tendrías que consultar con el diseñador, con el supervisor, utilizar tu criterio. El espacio en el que trabajar, en el que vas a trabajar está liberado, hay mucho flujo de personas, es un espacio cerrado, tienes problemas con el clima, no lo sé. Los materiales, bueno, es obvio, ¿no? Tienes los materiales a la mano, los has comprado, ya los solicitaste. Personas, si por ejemplo tienes un ritmo ya establecido, tienes la cantidad de personas para llegar a ese ritmo constante, te faltan o tienes demasiadas, tienes que ir balanceando eso. Tienes las personas específicas para hacer tal trabajo, quizás has traído un todista o quizás has traído a alguien que dice ser muy capaz, pero a las finales es un ayudante o recién está aprendiendo. Requisitos. Para hacer alguna actividad, ¿ya liberaste todo lo que necesitas previamente para hacer esa actividad? No sé, si quieres preparar una torta, ya tienes, no sé, la leche, el huevo, tienes la cuchara, la cocina, el horno, tienes todo para hacer, ¿no? Todos los requisitos previos para hacer una actividad ya están listos. Y los equipos, bueno, tienes la maquinaria, tienes las herramientas, tienes el almacén para poder llenarlo y esas cositas, ¿no? Ya ustedes van a encontrar cada cosa en obra o sea, o ya van a llegar sabiendo o quizás mediante la marcha. Pero creo que es obvio entender la diferencia entre estas restricciones y los 8 desperdicios, ¿no? Pueden revisar la sesión en donde explicamos eso y se van a dar cuenta que es totalmente diferente. Bueno,
Durante esta fase también se ve mucho el concepto de la sectorización, que lo vimos la semana pasada en la ponencia, la sesión 5 con el ingeniero Ángelo. La teoría de restricciones o el TOC con los cuellos de botella, también conocerlo acerca de los lotes de producción y transferencia y quizás muchos más conceptos en los cuales no voy a indagar mucho porque las sesiones son cortas, no quiero abrumarlos demasiado, quiero que conozcan lo básico, pero ustedes mismos ya se lancen a seguir buscando información. Pero ahí les doy unas cositas para que puedan aprender y estudiar. ¿Ya? Vamos a seguir con el plan semanal. Recuerden, estamos aquí. Ya vimos si el proyecto es viable, si tiene para 3 4 años. Lo que se debería hacer, ya pasamos por el plan maestro, por el plan de fases. Lo que se puede hacer, acabamos de cerrar el plan intermedio o el UCAGET y ahorita estamos en lo que harás, en el plan semanal. ¿Ya? Estamos en el plan semanal. Ahora, en el plan semanal, en teoría, tú ya liberaste la gran mayoría de restricciones, limitaciones o flujos. Te quedan muy poquitos que vas a ir eliminando sobre la marcha, pero ya eliminaste casi todo. Si no, en vano que hagas tu planificación semanal, ¿sí? Pero tampoco no digas, hoy tienes mucho tiempo para eliminar tus restricciones, ¿no? Tienes que ir empezando ya. No puedes esperar mucho porque el tiempo es dinero. Entonces, en esta etapa, como les decía, en teoría vas a asignar. Pepito va a hacer instalaciones eléctricas. Juanito va a ser el tema de los encofrados. Menganito va a ser el vaciado. No sé, Condorito va a ser el movimiento de tierras. Tal persona va a llenar el tanque, va a llenar la cisterna o va a pasar con la cisterna. A las 8 de la mañana, el encofrado ya debe estar listo a las 10 de la mañana, el vaciado máximo hasta las 3 porque luego se tiene que liberar, no sé, la siguiente calle y tal. Ya todos deben saber qué es lo que van a hacer y todos deben estar de acuerdo que la actividad anterior ya debe estar lista cuando te toque hacer tu actividad. ¿Ok? Prácticamente de eso se va a tratar. Un sábado en la tarde o un viernes en la tarde se sientan todos. Capataces, ingenieros, el gerente, si es que es necesario los proyectistas, el supervisor, se sientan ahí a conversar. Se supone que cada uno en su área ha liberado todas las restricciones posibles y ahora sí dicen, por favor, señor criterio, a usted le va a tocar eliminar, no sé, o excavar 200 metros cuadrados de terreno hasta las 4 de la tarde. Va a empezar a las 8 de la mañana. Y a las 4 de la tarde viene, no sé, viene Chiquilín y se va a mojar toda la cuadra con la cisterna. Para ello, la cisterna tiene que haber hecho el mantenimiento de su cisterna durante toda la mañana, haber llenado el tanque con agua completo, haber revisado su manguera y estar más o menos a las 2 3 saliendo del almacén para que llegue justamente a la hora donde Criterio está terminando de excavar y ¿qué dije? Y Chiquitín va a mojar toda la cuadra, ¿no? Más o menos llevan viendo los tiempos, pero para ellos deben estar todos metidos en este plan semanal. Y el plan semanal es obviamente para toda la semana, no es que vas a perder tu tiempo hoy para lo que vas a hacer mañana, para lo que vas a hacer pasado mañana, no. De una vez planifica tu semana, ¿ya? Una vez, suficiente. Y por último, el tema del aprendizaje o el plan diario también le podríamos decir. Aunque más es un aprendizaje, porque es difícil que tengan tiempo para hacer un plan diario debido a que ya apenas llegas ahora ya tienes que estar volando ya, haciendo las cosas ya. En teoría ya se planificó, ¿no? Entonces, al finalizar del día tienes dos opciones, ¿ok? La primera es pues una coordinación diaria que le llaman el huddle y en esta reunión prácticamente se sientan un ratito a conversar, como comiéndose un bizcochito, una gaseosita. Se ponen a dialogar, oye, ¿qué tal te fue? ¿Cómo te ha ido? Va a ser sencillo, si el proyecto es simple, o si ya todos más o menos ya manejan el mismo ritmo, ya se acostumbraron a hacer el trabajo de una manera óptima, ya están en todos en su cancha, entonces va a ser muy difícil que hayan cosas pendientes, ¿no? A no ser que pues haya habido ese día mucha mala suerte. Entonces va a ser simple de poder revisarle que todo el plan semanal o el plan que se iba a cumplir el miércoles, por ejemplo, se haya hecho al 100% o a un 95 o 99%, que son cositas que se van pateando a las finales y pues se llegan a terminar.
porque el rendimiento a veces oscila un poquito, un día haces menos, un día haces más y lo cubres. Pero si hay demasiados problemas, quizás la obra recién está iniciando, la curva de aprendizaje a veces es un poco lenta, va a ser necesario pues utilizar otro análisis que serían las métricas. En ese caso se puede utilizar el PPC o el porcentaje plan completado, en donde tú vas a analizar, por ejemplo, cierta actividad. Si tenías que hacer los 200 metros cuadrados hasta las 4 de la tarde y ya son las 4 de la tarde y no los completaste, pues anotas, ¿no? Señor Criterio hizo solamente 350 metros cuadrados. Y te pones a preguntar, ¿por qué? No sé, el señor llegó tarde o no había agua durante el día para poder realizar la actividad. No sé, o estuvo conversando mucho por celular. Quizás lo llamaron para realizar otra actividad porque en otra área no llegó el encargado. No lo sé. Muchas cosas, porque si, digamos, no se termina a las 4 de la tarde, pero el señor Criterio dice, yo llegué tarde, me voy a hacer responsable y me voy a quedar hasta las 5 o 6 de la tarde. Por más que durante ese día sí se haya completado los 200 metros cuadrados, en realidad no lo completó como se había planificado, que era hasta las 4, afectando al señor Chiquitín que iba a mojar la calle, afectando a la cisterna que ya está desde temprano ahí, a las 4 estaba ya paradita ahí para mojar pues, el terreno y poder compactarlo. Entonces, en este caso no se ha completado. Entonces tú vas a colocar 80% o 90%, ya va a depender de ti, esos son tus números. Bien, lo ideal es que no te mientas a ti mismo, porque si te mientes a ti mismo y dices, bueno, casi casi lo completó, o bueno, ya sus excusas son suficientes, pones 100%, entonces esas métricas no van a ser lo suficientemente correctas, son sesgadas. Entonces vas a tener complicaciones más adelante, porque esas cosas son como un efecto dominó y van a ir pateando, pateando, pateando. Tus problemas cada vez se van a ir acumulando día tras día, día tras día, y va a haber un momento en donde tu burbuja explote, ¿sí? Tu bolsa se rompa. Entonces, evita eso, no te mientes a ti mismo y si planificaste el día, la hora, la cantidad de personas, la cantidad de metrado, de rendimiento, si no se ha cumplido todo, analízalo por qué, anótalo y vas a ver que en una semana, en un mes, vas a poder sacar tus métricas, quizás en el Power BI, no sé, tu valor ganado, muchas cosas, para que a las finales puedas corregirlo en el menor tiempo posible, ¿no? Mientras tus métricas sean las más exactas posibles, también tu plan de acción va a ser el mejor. Y así, hay otras como las tareas preparadas, las tareas anticipadas, el nivel de compromiso y la frecuencia y los fallos de plan, que lo pueden leer aquí. Les he explicado solamente uno de ellos, pero la idea es la misma. Ya para terminar, los comentarios finales acerca de esta metodología de herramienta, ¿ok? Vamos a leerlo. Estamos bien, siempre estamos bien con la hora. Hay dos consideraciones importantes para que la implementación del sistema Last Planner sea un éxito. En primer lugar, no se aprovechará todo su potencial en un entorno de mando y control, ¿ya? No, esto no va a funcionar si solamente el que toma las decisiones es el gerente o el ingeniero, el jefe de proyectos, o solamente supervisión, o solamente el contratista, o solamente el diseñador, no. Las prácticas de gestión deben estar en consonancia con el principio Lean de respeto por las personas, y los líderes de los proyectos deben considerarse a sí mismos como entrenadores y a su vez facilitadores de la planificación y el aprendizaje de los últimos planificadores de proyecto. Cuando hablemos del último planificador, ya se los comenté, si es los diseñadores o los de la etapa de diseño son los proyectistas. Si es los de la etapa de ejecución son los contratistas, los supervisores, los obreros, todos los que participen. En segundo lugar, el uso del sistema Last Planner es una disciplina y al igual que cualquier otra disciplina, como una actividad deportiva o tocar un instrumento, requiere de una práctica diaria, continua, para llegar a dominarla y en última instancia perfeccionarla. Recuerden lo de la mejora continua, recuerden lo de la curva de aprendizaje. Conviértela en la piedra angular de la colaboración del equipo del proyecto y habrá dado un gran paso hacia la implementación de un proyecto Lean. ¿Sí? Porque realmente esta herramienta, o sea, por,
por más que a veces yo me moleste o me queje de que solamente se aplica esto y no se entiende realmente la filosofía, sí, es un gran paso que se da, y mucho más si entiendes cómo funciona la filosofía Lean. ¿Ok? Entonces, esto sería todo por el día de hoy. He intentado resumirlo lo más posible para no alargarla. Estamos casi cerca, ya las últimas semanas de la universidad, exámenes finales. Así que espero que les haya servido como una gran base y puedan, pues, recopilar mayor información, y si hay alguna duda la pueden decir y la podemos resolver. Y si no, pues podemos pasar a tomarnos nuestra fotito de sesión y cerrarla ya, ¿no? Antes de las 10 de la noche.